Hola a todos, bienvenidos a Bass Advisor. Tengo aquí hoy este ukelele de cuerpo sólido, este Harley Benton Solid U-Bass. Tampoco se han quebrado demasiado con el nombre. Y bueno, espero que os guste. Cuando vi este instrumento en la web dije, wow, tengo que vender mi Kahuna para comprar este ukelele. Eso hice, ¿vale? Y bueno, la jugada no me ha salido del todo bien. Ahora os contaré por qué. Bien, Thomann tenía en su catálogo el Kala, ¿vale? El Kala de cuerpo sólido era prácticamente la única opción en Europa para comprar un ukelele de cuerpo sólido. Así que Harley Benton se ha metido en ese pequeño nicho y se ha convertido prácticamente en la única opción si queréis un ukelele de este tipo. Podéis comprar en AliExpress, no os lo recomiendo. Tenéis los Kala, especialmente los americanos, que son los únicos que veo por ahí alguna vez y lo que pasa es que son más de 1000 euros. Es un pastizal para un instrumento de este tipo. Vamos, no me los gastaría en la vida. Así que bueno, no sé, potencialmente es que es idéntica a un Kala. No debería variar demasiado la experiencia. Ahora bien, bueno, comparado con el Kahuna, este tiene una escala más corta, ¿vale? El Kahuna tiene, de hecho, una especie de cuerpo de guitarra y la escala es un poquito más grande de lo normal. Quizá por eso la afinación era relativamente correcta, ¿vale? No era perfecta, pero era bastante usable. Ayer me lo llevé al ensayo. En cuanto a sonido, era bestial. Encima toqué con un amplificador con un cono de 15, o sea, era monstruoso. El cantante diciéndome, tío, para, porque es que me están entrando taquicardias. Bestial. Pero, ostras, cuando empezamos a tocar un tema, era infame, era imposible. La afinación es insalvable. Eh, Estuve leyendo foros, parece que es una cosa bastante común en los ukeleles. Ya os digo, el Kahuna pues no me había dado grandes problemas, pero parece que con cuerdas entorchadas la cosa potencialmente puede mejorar bastante. Yo sinceramente no me voy a arriesgar, no le voy a meter dinero encima como para después tenerme que comer unas cuerdas de más de 30 euros. Así que el instrumento, por desgracia, se va de vuelta a Thomann. No quiero disuadiros porque puede ser muy buena opción para tocar en casa. No, si tocáis solos, realmente no se nota una cosa totalmente desafinada, ¿vale? Pero claro, cuando tocáis con otros músicos, pues sí. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito y decidme a ver qué os parece. Tenemos aquí el sol al aire, que está perfectamente afinado, que tiende a subir. Una vez haces la nota, tiende a subir un poco la afinación. Vamos a la. 7 cents. Do, más 8, más 12, más 20, más 21, más 27, más 42, más 42,3, 45, más 38. Veis que va subiendo más y más. No es medio tono, pero podría ser un cuarto de tono más. Pensad que el ampli está casi al mínimo y que es un cono de 10, que es un cono muy pequeño, es decir, que es un ampli que tiene pocos graves, relativamente pocos graves. Una cosa que me está sorprendiendo es lo muchísimo que quedan marcadas las cuerdas, ¿vale? Con las cuerdas blancas que llevaba el Kahuna no se notaba tanto, pero es que aquí la mordida del traste queda muy marcada en las cuerdas. En fin, me imagino que la durabilidad será la misma, pero bueno.
Instrumento divertido, potencialmente divertido, puede estar muy bien para algunos usos. Ya os digo, si estáis pensando en utilizarlo para tocar en una banda determinados temas, para ensayos, ¿no? El Kahuna me lo llevaba mucho a ensayos de jazz, ¿vale? Para no llevar el contrabajo, porque es que realmente el sonido es parecido, da el pego y bueno, para un ensayo pues está bien. Ya en el concierto me llevo el contrabajo. Con este instrumento eso no lo puedo hacer. Si alguno de vosotros tiene este instrumento y no tiene ningún problema de afinación, que lo diga. Quizás es esta unidad, ¿vale? No lo sé. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.